En tiempos de pandemia, el dilema del regreso a la normalidad deja una pregunta en el aire, ¿no? Se trata de un tema de economía o de salvar y cuidar vidas. ¿Qué valor tiene la economía hoy en día y cómo entenderla mejor, no? Desde Colombia, hoy saludamos al economista, investigador y profesor universitario Antonini Jiménez, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Antonini? Qué gusto. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Aquí desde Colombia le mando un saludo a todos sus radio oyentes y bueno, pues feliz día tengan. Muchas gracias, igual para ti. Oye, es complicado ahora hablar de temas económicos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues yo voy a poner la nota discordante. Desde hace unos meses vengo criticando desde la alta filosofía el confinamiento y todo lo que tiene que ver con ello. Ujú. Y además he puesto en contradicción esa supuesta idea por medio de la cual economía y vida son cosas contradictorias, como si antes tuviéramos que salvar la vida y ya luego nos dedicamos a la economía. Pero todo eso viene de una mala interpretación de la economía, incluso desde los propios economistas, que se han dedicado solo a estudiar economía y por eso entienden poco de ella. Mira, yo te cuento. La economía, y muy simplemente, es tomar la mejor decisión dada distintas alternativas. Eso es economía. Eso quiere decir que cualquier cosa que nosotros hacemos en nuestra vida es economía. Me levanto, me quedo en la cama, saco al perro, me voy con mi prima, voy al cine o compro flores, compro chocolate o juego a la videoconsola. Eso es economía. La economía no tiene que ver con el dinero. La economía tiene que ver con la mejor de nuestras decisiones cuando tenemos distintas alternativas. Por lo tanto, quien promociona la vida frente a la economía es un kamikaze, como yo llamo. No hay peor kamikaze que el temerario que quiere ser prudente. Y hoy todos los políticos del mundo son unos temerarios que aspiran a ser prudentes. Ahora, ¿qué va a cambiar esto de la pandemia y post-pandemia en la economía y la relación entre los países? ¿Habrá fractura y en las buenas relaciones que hay entre un país y otro o nos vamos a tender la mano? Pues todo va a depender, Brenda, todo va a depender del tiempo que tardemos en perderle el miedo. Mientras más miedos le tengamos a la pandemia, más posibilidades hay de proteccionismo, más posibilidades hay de cierre de fronteras y por consiguiente de encerrar. Cuando una persona tiene miedo, ¿qué hace? Se encierra. Pues los países hacen lo mismo, se encierran y desconfían unos de los otros. Mientras menor sea el miedo y se vaya yendo, pues mayor confianza irá fluyendo. Todo va a depender del tiempo que tardemos nosotros como especie en aceptar que el miedo no es al virus, sino a estar vivos. Yo sé que tenemos poco tiempo para hablar, pero pueden seguir en Antonini de Jiménez las explicaciones más profundas de por qué este miedo no es al coronavirus. Si alguien me pregunta cuántos muertos ha habido por coronavirus, un número no superior al de muertes por otras circunstancias. Por lo tanto, el problema no son las muertes, son las circunstancias. Analicemos por qué estas circunstancias nos han llevado a cerrar el mundo. Finalmente, Antonini, ¿qué consejo les darías a todos los televidentes que nos están viendo en este momento y que se sienten abrumados por esta crisis económica? Desde tu experiencia, ¿qué les dirías? Pues yo le diría que no tengan miedo, que tampoco sean temerarios, evidentemente, pero que no tengan miedo, que utilicen el conocimiento y sobre todo la responsabilidad. Ya sabemos más o menos de qué va el virus. Ya sabemos más o menos cómo se provocan los contagios. Pues ahora lo que hay que hacer es que los gobiernos den, sobre todo en América Latina y en España, que somos gobiernos latinos, realmente le den un acto de confianza a su población y le diga, sean responsables y utilizar nuestra responsabilidad y no tener miedo de que el resto de la gente no lo sea. Es la única manera para que podamos salir adelante. Conciencia de la responsabilidad de cada uno. Ahora en la pandemia, antes de la pandemia y después de la pandemia. La cuestión es ser responsables. Claro. Antonini, gracias por platicar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Tengan buena tarde en México. Buenas tardes. Gracias.